Ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, Bueno, pues si se acuerdan ayer revisamos problemas de calor, de trabajo, ¿no? Y también ahí empezamos a revisar estos problemas de la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Y bueno, como les había dicho, como todas las listas de problemas, al inicio siempre viene como un recordatorio, ¿no? En el caso de la primera ley de la termodinámica, acuérdense que es una ley de conservación y nos dice que la energía interna es igual al calor que puede recibir o emitir algún sistema termodinámico menos el trabajo que puede hacer, que se hace por o sobre el sistema, ¿no? También habíamos comentado, y esto son muy enfático, en que tanto el calor como el trabajo tienen un signo. Si el sistema realiza el trabajo, digamos, empujar, por ejemplo, un pistón, se dice que el trabajo es positivo. Si se hace el trabajo sobre el sistema, por ejemplo, que una mano, una fuerza comprima el gas dentro de un pistón, W, el trabajo será negativo. Si el sistema libera calor, cede calor hacia los alrededores, el calor es negativo, y si el sistema recibe calor, es positivo, ¿no? Como por ejemplo cuando lo calentamos, ¿sí? Este, y bueno, a ver, aquí está un recordatorio, aquí está una conversión entre calorías y joules, este, bueno, y bueno, aquí, a ver, creo que este ya lo checamos ayer, pero bueno, a ver, ¿se acuerdan de qué problema nos quedamos ayer? Por favor, si no recuerdo. Bueno, si no, a ver, rápido lo revisamos todos, ¿no? A ver, el problema uno, ¿no? Digamos, habiendo hecho este recordatorio, dice, ¿cuál será el cambio de la energía interna de un sistema si se le suministran 850 joules de calor? Eso de que se le suministren quiere decir que el sistema termodinámico recibe el calor, ¿no? Por tanto, tiene que ser positivo. Y se realiza un trabajo de 650 joules, ¿no? O sea, el sistema termodinámico está realizando un trabajo, por tanto, tanto Q como W son positivos, ¿no? Que son 850 positivos, menos que viene la definición, 650 joules que son positivos, ¿no? Y pues ya, aquí ya se queda, ¿no? Ajá, da, ya cada un número positivo, ¿no? De hecho, ya me acordé. Ayer checamos hasta aquí. A ver, ¿se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda? Porque ayer me acuerdo que discutimos esta tabla, ¿se acuerdan? Por favor, hablen. Los que están conectados estuvieron ayer presentes. profe. Sí, profe. Ok, ya me acordé. Ah, bueno, entonces ya, para adelantarle un poco, ¿no? Este, eh, bueno, a ver, más importante, ¿no? Dependiendo del tipo de proceso que nosotros tengamos, si es de presión constante, volumen constante, temperatura constante o no hay intercambio de calor, la primera ley de la termodinámica se simplifica, ¿no? Por ejemplo, la presión constante, pues es esta expresión, ¿no? Cuando el volumen es una constante, la energía interna simplemente es esta expresión, que solamente es un cacho del anterior. Si es un proceso isotérmico, es decir, a temperatura constante, no hay cambio en la energía interna, pero si la energía interna es cero, eso significa que el calor tiene que ser igual al trabajo, ¿sí? Si es un proceso diabático en el cual no hay intercambio de calor, entonces la expresión es esta, ¿no? Si es un proceso cíclico, este, el trabajo de la energía interna inicial y la energía interna final es la misma, ¿no? Implica que el trabajo es igual al calor, ¿no? De nuevo, aquí hay unos factores de conversión. Cuando multiplicamos presión por litros, esto nos tiene que dar en joules. Si multiplicamos presión, atmósferas por litros, esto nos da en joules. Si multiplicamos atmósferas por metros cúbicos, nos da esa cantidad en joules, ¿no? A ver, el primer problema dice, una muestra de 120 gramos de oro está a 140 grados, ¿no? Tenemos aquí una masa y tenemos una temperatura. Si el volumen permanece constante, es decir, es un proceso isocórico, entonces esta es la ecuación que tenemos que ocupar. Este, dices, si el volumen permanece constante, ¿cuál será el cambio de energía interna de la temperatura?
si la temperatura disminuye a 65 grados, ¿no? Es decir, esta es la ecuación que tenemos que ocupar. La masa no les da el problema, la diferencia de temperatura no les da el problema. El calor específico del oro aquí está indicado, y acá al final tiene que haber una tabla. Fíjense, aquí están las tablas de calores específicos, para que por favor la revisen, dependiendo del material que se esté trabajando en el problema. ¿No? Simplemente sustituimos lo que corresponda, la masa que es 220 gramos, el calor específico, la diferencia de temperaturas, y ya nos da la energía interna, ¿no? Digamos, aquí sale negativo porque se está liberando calor, ¿no? Sí. Y acuérdense que este es un cambio, ¿eh? Un delta es un cambio, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda con este problema? No. Ok, vamos con otro, ¿no? Dice, un gas se expande a presión constante. Fíjese, es a presión constante, eso significa que es este caso, ¿no? La presión constante de 1.2, de la presión constante de 1.2 atmósferas, y la expansión va de 23 litros a 27 litros. En el proceso, 850 joules de energía se aplica al gas por calor, es decir, 850 joules los recibe el sistema, ¿no? Calcula el cambio de energía interna, ¿sí? En este caso, esta es la primera ley de la termodinámica, ¿no? O esta expresión. El calor no nos da explícitamente el problema, así que se sustituye de forma directa. Menos el término del trabajo, que en este caso tiene que ver con ese término que es la presión, que es una constante por el cambio en el volumen, ¿sí? Aquí tenemos el producto de atmósferas por litro. Y cuando tenemos atmósferas por litro, el factor de conversión es esto que está acá, ¿no? Que está aquí escrito, aquí está escrito, ¿no? Digamos, este término que está aquí, junto con lo que aparece acá, es un factor de conversión, ¿sí? Si hacen los productos indicados, les tiene que dar este número, ¿no? Fíjense, a diferencia del caso anterior, que había salido que la energía interna era negativa, digamos, aquí se liberó calor, en este caso es positivo, ¿no? Fíjense, el sistema está recibiendo energía del exterior, ¿no? Porque se está recibiendo calor y además se está expandiendo, es decir, está haciendo un trabajo que es positivo, ¿no? Bueno, les aclaro por qué salió aquí un signo positivo, ¿no? Ahora vamos con otro. Dice, a ver, preguntas o dudas con este problema, el 2. No, profe. Luego dice, un bloque de 0.4 kilogramos, esa es la masa de aluminio, se calienta a presión de una atmósfera, ¿no? La temperatura aumenta de 26 a 44 grados. Dice, se calienta a presión de una atmósfera, es decir, es un proceso a presión constante y la ecuación a utilizar es la misma que la anterior, ¿no? Y aparte es una expansión, aumenta de 1.2 litros a 2.3. Encontré el cambio de la energía interna si la presión permanece constante. Bueno, por si había duda, la presión es constante, ¿no? Es la misma que la ecuación anterior. En este caso, dense cuenta que nos da la masa, la capacidad, el calor específico lo tenemos que buscar en la tabla, es el aluminio. Aluminio, aquí está, ¿no? Ay, perdón. Bueno, aquí está, ¿no? 900 joule entre kilogramo por centígrado, ¿no? Acá están escritos los 900 joule entre kilogramo por centígrado. La diferencia de temperaturas, este signo menos viene de la definición, la presión que es de una atmósfera y el cambio en el volumen. Aquí nuevamente aparece un factor de conversión, ¿no? Digamos, eso simplemente es un número por el que hay que multiplicar, ¿no? El término del calor sale este número, con el del trabajo sale este otro número, una resta y ya, ¿no? Ya se resuelve el problema. Ok. ¿Preguntas, dudas con este ejercicio? No, profe. Ok. A ver, dice, una barra de 1.4 kilogramos de hierro está a 44 grados centígrados y 1860 pascales de presión. Si la barra tiene un volumen de 0.2 metros cúbicos, después de un proceso termodinámico, la barra tiene un volumen de 0.4. Es decir, hay una expansión, ¿no? A 85 grados, permaneciendo en la presión constante. Es igual que el caso anterior, ¿no?
Es esta misma ecuación en que se ocupa. Calcular el cambio de energía interna del sistema, ¿no? En este caso, el problema nos da la presión en pascales y lo podemos pasar a atmósferas, ¿no? Aquí está la conversión, ¿sí? Bueno, recordando que un pascal, una atmósfera, equivale a esta cantidad de pascales. Bueno, nuevamente, ¿no? Es una sustitución muy directa. La masa no les da el problema. El calor específico se busca en la tabla. Es hierro, ¿no? ¿Hierro? Sí, es hierro. A ver, ¿cuánto es hierro? ¿No? Son 2090 joules entre kilogramo por centígrado. Aquí está, ¿no? Ah, no. Sí es hierro, ¿no? Qué raro. Sí, profe, yo veo. Ah, es que había puesto hielo. Ay, ya no sé leer. Dije 2090, qué raro. Aquí está hierro, o sea, el de abajo. 452 joules entre kilogramo por centígrado. Ya, ya, yo leí mal, ¿no? Aquí está, 452 joules entre kilogramo por centígrado, ¿no? La diferencia de temperaturas, el menos que viene en la definición y el término que tiene que ver con el trabajo. Presión por el cambio del volumen y su factor de conversión, ¿sí? Haciendo los productos indicados, pues bueno, ¿no? Que resulta en un cambio de la energía interna que es positivo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Bueno, pues este PDF se los mandé ayer, ¿no? Y el último que me queda por platicar con ustedes es en los ejemplos de conducción y radiación. Se les recuerda que cuando vimos la sección de conducción y de radiación, nos referimos que en este tipo de procesos lo que nos interesa es conocer la corriente de calor H, ¿no? En el caso de la conducción, la H se escribe como el producto de una constante K, que es el coeficiente de conductividad térmica, el área del material o del objeto que estamos interesados en conocer, ¿no? Cómo se conduce el calor, la diferencia de temperaturas entre la fuente caliente y la fuente fría y la anchura del objeto, ¿no? Como la corriente de calor es la razón entre calor y tiempo, y el calor tiene unidades de joule y el tiempo tiene unidades de segundo, las unidades de la corriente de calor son los watts, ¿sí? Es un recordatorio. Ok, a ver. Primer problema, ¿no? Primer ejemplo. Dice una hielera de espuma de poliestireno para mantener fríos los medicamentos de un día de vacunas. Tiene un área de pared total de 0.8 metros cuadrados y un espesor de pared de 2 centímetros, ¿no? Si se encuentra llena de hielo, agua y medicamento a 0 grados centígrados, calcula la tasa de flujo de calor hacia el interior de la caja si la temperatura exterior es de 30 grados, ¿no? Entonces, es directamente ocupar la ecuación que discutimos al inicio, ¿no? La constante K, esa yo se las tengo que dar, el problema se las tiene que dar, ¿sí? Si no se las dan, pues bueno, pregunten, pero bueno, yo tendré cuidado en eso, ¿no? Otro detalle, las temperaturas que aparecen aquí, esta temperatura siempre tiene que ser descrita en grados Kelvin. Pero bueno, ya en el primer conjunto de problemas que se les dejaron, ya se les enseñó cómo hacer conversiones entre sistemas de medición de la temperatura, ¿no? Los 0 grados Kelvin, perdón, los grados centígrados a Kelvin equivalen a 273 Kelvin. Los 30 grados centígrados equivalen a 303.15 grados Kelvin, ¿sí? Sustituyendo en esta ecuación, tenemos el valor de la constante K, bueno, que es constante para cada material, pero varía para los diferentes tipos de materiales, por el área, ¿sí? Acá está la diferencia de temperaturas, la fuente caliente menos la fuente fría, y lo dividimos entre la longitud, ¿no? Entre el ancho, ¿no? La profundidad de la pared.
En este caso, el problema nos los da en centímetros, pero tenemos que pasarlo a metros, ¿sí? Pues si hacemos todos los productos indicados, ya nos da que la corriente de calor es de 12 watts, ¿sí? Bueno, a ver, preguntas, dudas. Digamos, estos problemas son de aplicación muy directa, ¿no? Los únicos detalles a considerar es que la temperatura siempre tiene que ser escrita en grados Kelvin. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿y aquí siempre van a venir los problemas ¿Cómo que así? ¿A qué se refiere? con la fórmula para aplicar? No, eso no. Bueno, aquí en estos sí, ¿no? Pero ustedes, pues tienen que tomar notas, ¿no? Les sugerí que de las clases que tuviéramos tomara notas, así que pues va a tener sus notas, ¿no? O si no, tiene las diapositivas que yo ya les he mandado, ¿no? Digamos, por favor hagan bueno, organicen su información, ¿no? Aprovechen esta forma de trabajo, pues que ustedes pueden tener información a la mano, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta o duda? No, profe. Bueno, dice una barra de aluminio de un disipador de calor tiene un área de 0.2 metros cuadrados y un espesor de 1 centímetro. Nos están dando el área, ¿no? Y el grosor, ¿no? Si la barra tiene una temperatura de 26 grados con un extremo donde se enfría con aire y de 38 grados en una parte caliente, calcula la tasa de flujo de calor hacia el exterior del sistema, ¿no? O sea, lo bueno de esta sección es que esta es la única ecuación a utilizar, ¿no? En este caso, los 26 grados centígrados se tienen que pasar a Kelvin, ya que está la conversión. Los 38 grados centígrados se tienen que pasar a Kelvin, ya que está la conversión. Y la constante K, en este caso del aluminio, tiene este valor, ¿sí? Dense cuenta que aquí tenemos aluminio, que es un buen conductor térmico. La constante K es un número grande. En el caso del poliestireno, es un mal conductor del calor y su constante K es bastante pequeña, ¿no? Es un dato a considerar, ¿sí? Por cierto, las unidades de la constante K son watts entre metros por Kelvin, ¿sí? Esta M es de metro, no lo vayan a confundir con otra cosa, ¿sí? Hacemos la sustitución directa, los 205 watts entre metro por Kelvin, por el área que son 0.02 metros. La diferencia de temperaturas es la fuente caliente, la temperatura de la fuente caliente menos la temperatura de la fuente fría, entre el grosor, ¿no? Aquí el grosor es de 1 centímetro, porque tenemos que pasarlo a metros, ¿sí? Ya se hacen las operaciones, pues ya da este número, ¿no? Vean que acá son 4.900 watts, y acá no serán 12, ¿no? Evidentemente, pues, si aquí hay más flujo de calor es porque el aluminio es un mejor conductor, ¿no? Del calor que el poliestireno. El poliestireno es un plástico, básicamente. Y bueno, a ver, me voy a los problemas de radiación. En este caso, la corriente de calor por radiación es la misma letra, es la misma H, solo que en este caso, esta H se calcula como el producto del área del objeto por una constante sin unidades que se llama la emisividad y tiene valor entre 0 y 1, por una constante universal que esa no va a cambiar sin importar el material, esta constante sigma, esta letra griega se llama sigma, que tiene este valor que está aquí escrito, que no se les olvide por favor, por la temperatura en grados Kelvin elevado a la cuarta potencia, ¿sí? Esta es la ecuación, digamos, a utilizar para el caso de la radiación. Y bueno, ¿no? Digamos, el problema, la constante sigma esa nunca va a cambiar. Lo que sí puede ir cambiando es el área del objeto, evidentemente. La emisividad es una cantidad que nos dice qué tanto puede reflejar o qué tanto puede radiar un material. Y la temperatura, bueno, la temperatura es la del problema y se tiene que expresar siempre en grados Kelvin, por favor, que no se les olvide. ¿Sí? A ver, primer problema. Dice una placa de acero delgada, cuadrada, de 10 centímetros de lado, se calienta en una forja de herrero a una temperatura de 800 grados centígrados. ¿No?
Ya tenemos el lado, podemos calcular el área, nos está dando la temperatura, el problema nos da su emisividad, que es de 0.6, y se calcula la tasa total de emisión de energía por radiación, ¿no? Entonces imaginemos una placa de acero delgada, ¿no? La placa es de acero, si se las imaginan, pues tienen dos caras, ¿no? Y pues ambas caras, pues, son brillantes, ¿están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo? Bueno, pues entonces en este caso el área que puede emitir una placa, pues es dos veces, ¿no? Digamos, el área de la placa sería 0. De una cara de la placa es 0.1 por 0.1, ¿no? Que sería esto. Pero como la placa tiene dos caras, el área del cual se puede emitir radiación, pues es dos veces este número, ¿no? Esa es la razón por la cual aparece este 2 acá, ¿no? Esto que está aquí, 0.1 al cuadrado, sería el área de una de las caras. Pero como es una placa delgada, pues bueno, tiene dos caras, ¿no? Luego la temperatura está en grados centígrados. Si lo pasamos a grados Kelvin, da este número. La constante sigma, esta nunca va a cambiar. Así que de ahí por favor. Ah, por cierto, pues, por ejemplo, esta constante, pues tenganla a la mano, ¿no? O sea, ni yo me la sé de memoria. Así que por favor tenganla a la mano. Ya sustituyendo en la ecuación que nos interesa, que es esta, ya es directo, ¿no? El área, que ya la calculamos, la emisividad, que la da el problema, que no tiene unidades, la constante de Stefan Boltzmann, que es la sigma, esta que no se les olvide se llama la constante de Stefan Boltzmann, y la temperatura elevado a la cuarta potencia, ¿sí? Si ustedes hacen todos estos productos indicados, les da este número. Por cierto, cuando ustedes hagan esto, en las tareas o en el examen, por favor, tengan cuidado con la notación científica, ¿no? No se les olvide que aquí es por 10 a la menos 8. Y otra cosa, esta temperatura que ya está en grados Kelvin se eleva a la cuarta potencia. Presten atención, por favor, cuando hagan eso, ¿sí? Bueno, es una sugerencia porque son errores comunes que suceden, ¿no? Que no ocupan bien la notación científica y que no elevan a la potencia que corresponde, ¿sí? Traten de usar paréntesis para que no se confundan, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda con este problema? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? Bueno, me paso a otro problema. Dice, el área superficial de una persona es de 1.2 metros cuadrados, con una temperatura superficial de 30 grados centígrados. Calcula la tasa de radiación de energía del cuerpo. La emisividad es 1, ¿no? En este caso, los 30 grados centígrados de la superficie del cuerpo se pasan a Kelvin, ¿no? El área la del problema, la emisividad la del problema. Es ocupar la ecuación de forma directa, ¿no? El área es de 1.2 metros cuadrados, la emisividad es 1. La constante de Stefan Boltzmann pues es una constante y siempre es la misma. Aquí la temperatura expresada en grados Kelvin se eleva a la cuarta potencia, ¿sí? Si hacen todos los productos, ya sale este número, ¿sí? Bueno, pues creo que esto está muy directo, ¿no? A ver, va el último problema. Dice, el motor de un auto tiene una temperatura superficial de 60 grados centígrados. Y la superficie total es de 1.34 metros cuadrados. Calcula la tasa de radiación de energía del motor. La emisividad es de 0.6. En este caso, nuevamente la temperatura se pasa de grados centígrados a grados Kelvin, ¿sí? Este paso también, por favor, no se les olvide. Es un error muy común, ¿sí? La temperatura siempre tiene que estar en grados Kelvin. ¿Por qué? Bueno, a ver, por cierto, es una nota cultural. Pues resulta que aquí en México ocupamos grados centígrados, ¿no? En Estados Unidos se ocupan grados Fahrenheit. Pues nosotros estamos trabajando con pues, un tema científico, ¿no? Con un tema que es la termodinámica. Y bueno, por consenso internacional se dijo que la unidad internacional de la temperatura para todo el mundo en un tema científico tiene que ser grados Kelvin, ¿sí? Así que ni modo, ¿no? Tenemos que alinearnos en esta política, ¿sí? Así que por favor,
No se les olvide que la temperatura tiene que pasar a grados Kelvin, ¿sí? Ya haciendo la sustitución directa, es el área, que es 1.34 metros cuadrados, la emisividad, que son 0.6, la constante de Stefan Boltzmann, ¿no? La temperatura en grados Kelvin a la cuarta potencia, ¿sí? Si hacen los productos, pues ya, les da el resultado de cuánto vale el flujo de calor, la corriente de calor, que es de 560 watts, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe, todo bien. Bueno, ok. Pues bueno, ya esto sería lo último que habría que revisar. El día de ayer les mandé un correo con una lista de problemas corto, que son 5 problemas. Por favor, revísenlos, ¿sí? Bueno, revísenlos. Los tienen que entregar a más tardar el miércoles, si no mal recuerdo. Ajá. Y el examen es el jueves, ¿sí? Por favor, revisen los problemas, la lista de problemas que ya se les han dejado. Ustedes, por suerte, pues tienen una lista enorme de problemas resueltos que ya se les mandó. Digamos, ahora sí que problemas resueltos les tienen hasta de sobra. Así que, por favor, estudien y revisen bien el material, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Bueno, pues ya por hoy ya terminamos. Es todo lo que quisiera. Bueno, ya discutimos todo lo que quería para hoy, que era acabar de ver la lista de problemas. Así que por favor, bueno, si no hay algún otro comentario. Ah, no, esperen, no se desconecten. Tengo que checar quién anda por aquí. Espérenme. Ok, ya, para pasar lista. Pues sí, bueno, si no hay algún, a ver, alguien escribió el chat. Profe, yo tengo problemas con mi micrófono. Ah, bueno, Bernardo, no se preocupe. Bueno, aquí está, ya, lo importante, aquí está. Bueno, si no hay algún otro comentario, duda, pues ya hasta aquí le dejamos. O bueno, algún comentario, duda o algo que quieran decir. ¿Nada? Pues creo que no, profe. Bueno, ok, pues ya entonces hasta aquí le dejamos, ¿sí? Antes de que se nos corte la llamada. Va que va, profe. Bueno, Gracias. dale, bye, buen fin de semana. Sale pues, profe, bye. Bye.